Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa de una de las películas que ha abierto esta edición del festival, en concreto 4x4, que es la inauguración de la sección Órbita. Para presentarla tenemos a parte importante de su equipo. Tenemos a Mariano Con, aquí a mi lado, que es director y también guionista de la película, Peter Lanzani, protagonista de la película, Gastón Duprat, productor y también guionista de la peli, y Javier Méndez, que es productor y aparte es director de contenido de MediaPro Studio. En estos casos siempre lo mejor es abrir directamente el turno de preguntas, pero si no hubiera ninguna yo me animo con facilidad, con lo que no sé si hay alguna primera pregunta. ¿No? ¿Conchita? Venga. Hola. Hola. Buenos días, bienvenidos. Quería preguntaros, bueno, las relaciones humanas, ¿no? El comportamiento humano. Me parece que siempre os ha preocupado, ¿no? Desde la primera película y que ahí seguís, ¿no? Con este leitmotiv. Sí. Bueno, la película toca un dilema moral bastante fuerte. Es un tema tabú en Argentina, que por más producción que hubo durante estos años, a razón de 250 películas por año, en estos últimos 10 años, ninguna película se atrevió a tocar el tema, que es uno de los temas en cuestión y que yo recuerdo, no sé, yo tengo 43 años, que está en debate permanente en la sociedad argentina, que es el tema del miedo, la inseguridad, la violencia. Es recurrente y, bueno, paradójicamente no hay ninguna película que haya retratado eso. La elección del tema, bueno, no fue casual, el tema me representa, estoy irradiado de esa discusión. La película pues, lo pone en palabras de manera literal y la verdad es que no nos reprimimos nada en el momento de tocar el tema, o sea, está toda la carne puesta al asador y ese es uno de los principales conflictos de la película también. Es lo bueno, lo positivo y lo malo también de la película. La película es como que perforó también un debate fuera de la crítica de cine en Argentina, tuvo mucha repercusión en los medios también y bueno, sufrimos algunas consecuencias. Por ejemplo, que la película dividió la opinión y había quienes nos acusaban que la película era de derecha o de izquierda, como si un producto cultural pudiese resistir un cacho ideológico. Y bueno, en ese lugar es donde la película crece y donde abre el debate al espectador, como las películas anteriores, ¿no es cierto? Es como que nosotros necesitamos un espectador activo de cierta gimnasia que tiene que hacer el espectador después de ver la película para terminar de completar la obra. Y creo que está en esta película también representado. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Yo en relación un poco a lo que comentas y en relación a la pregunta de Conchita, a mí hay una cosa que me gusta mucho de vuestras películas, también las que habéis codirigido, El Ciudadano Ilustre y El Hombre de al lado, que sobre todo en el caso del Hombre de al lado y en el caso de 4x4 son películas que entrarían dentro del cine de género, ¿no? Y en cambio hay todo este trasfondo social, ¿no? Yo creo que es un equilibrio súper interesante que no todo el mundo sabe hacer y ellos plantean en este caso un thriller, porque 4x4 en un momento dado puede parecer como aquella película de Schumacher, ¿no? De Última Llamada, o películas en las que pues esto es un personaje encerrado en un espacio muy reducido con alguien manipulándolo y con códigos muy del thriller, pero al mismo tiempo todo este trasfondo que explicas social y político, ¿no? Porque de alguna forma es cine político sin una tesis subrayada y quizá por eso molesta tanto a la izquierda y a la derecha, ¿no? Como comentabas, pero creo que realmente es muy complicado encontrar ese equilibrio y me gustaría saber cómo habéis trabajado eso ya desde guión, ¿no? Equilibrar el género con este cine que tiene todo un peso social y una dimensión política interesantísima. Vamos. Bueno, voy a hacer una confidencia, o sea, si bien puede ser vista como una película de mecanismo, ¿no? de género, de encierro, y fantástica a la vez. En Argentina está como muy naturalizado este conflicto y de hecho la película está basada en un caso real, en 2 o 3 casos reales
de ladrones o de chicos que entraron a robar autos y quedaron encerrados en el auto, ¿no? Hay uno muy conocido, si después hacen un Google, en la provincia de Córdoba, en Argentina, que se asoció mucho a nuestra película. Es más, el dueño del vehículo Encierra Ladrones salió a hablar muchísimo, dio muchas notas, y bueno, y tiene una camioneta muy parecida a la de la película. Es más, dice que ya lo conocen, que por eso ya casi no funciona el cebo, la trampa, ¿no? de dejar la camioneta estacionada, pero él dice que todos los días la deja abierta, la camioneta, directamente para que entren a robar y encerrarlos. Y sí, un poco la búsqueda era esa. Sabíamos que era una película muy técnica, tiene un porcentaje muy alto de la coproducción puesta en valor agregado, en un servicio técnico y en una sofisticación técnica que requiere ese género, tanto en sonido como en fotografía. Nos nutrimos de la experiencia acá catalana y española también. El director de fotografía fue Kiko de la Rica. El diseñador de sonido, el creador del sonido fue Uriol Tarragó. Los editores fueron David Gallar y Elena Ruiz, que son dos editores catalanes. Y bueno, siempre estuvo la premisa de emular el género, pero con la idea de que si uno raspa un poco esa chapa, que de fondo haya este dilema social a la vista, que es, a mi entender, lo que a veces uno le reclama a esas películas que son exclusivamente y únicamente de género. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Cómo se prepara un personaje y si ensayasteis mucho cada escena antes de rodar? Y viví un mes en un auto. No, mentira. Estuvimos con Mariano trabajando mucho en el guión, ensayando las escenas, ensayamos juntos con Daddy, que es el otro actor, con Beto Brandoni, con el director de fotografía, con Kiko, probando planos adentro del auto, ver cómo eran los movimientos. Así, algún entrenamiento particular no hubo, pero sí hubo mucha charlada sobre el guión y tratar de encontrar en el personaje cómo era su mejor manera para contar todas estas emociones, ¿no? Porque empieza siendo un ladrón, pero termina siendo un torbellino de emociones que cualquier ser humano se puede sentir identificado, porque la verdad, la premisa empieza cuando te quedas encerrado dentro de un auto. ¿Qué haces? Sin comer, sin tomar, sin nada. Y bueno, fue un rodaje muy intenso, pero creo que entre todo el equipo fuimos laburando, encontrando la película, encontrando el personaje, encontrando cómo contarla. Y fue intenso, pero la pasamos muy bien. Sí. ¿Cuánto tiempo de rodaje? Fueron 4 semanas. 4 semanas. Fueron 4 semanas y está filmada en estudio, al 100%. Es un decorado, se recreó un barrio porteño entero y había 3 vehículos preparados también para el rodaje que se desarmaban como si fuesen piezas de Lego, ¿no? Se les sacaban las puertas, los techos, los parabrisas. Es una película que, ya el primer día de rodaje uno tiene que llegar con todo preparado, ¿no? Por eso se puede filmar en 4 semanas. Todas las decisiones fuertes están tomadas de antemano. Y es una película de mecanismo, necesita y requiere de todo ese trabajo previo. Yo quería preguntar eso, ¿quién de los dos, quién hizo más gimnasia, más musculatura rodando la película, si el director o el protagonista? Kiko. El director de fotografía. Unas posiciones estrambólicas para sacar el plano de... Me parece que Kiko. Yo te diría que sí. Bueno, y vos, ¿no? Es un tour de force apoyado al 100% en un súper protagónico de Peter, que trabajó mano a mano con nosotros sin moverse un segundo del set. No había camarín, no había nada, era... ahí mano a mano todo el tiempo en la camioneta. Sí. Era mi otro compañero actor, Kiko, porque de alguna manera u otra, estando solo en el auto, los únicos que nos metíamos a rodar éramos nosotros.
y le sostenía la cámara cuando podía porque lo veía temblar así y nos íbamos acompañando. Así que esa era como la manera. Y fue intensa, bastante dura. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo en relación a esto que comentáis de la dificultad de rodar en plató, el coche, un espacio reducido, lo que comentas de Kiko metido contigo en él, realmente yo creo que es una peli que hay un trabajo previo de planificación muy riguroso, ¿no? De realmente una cosa es que tengas una idea con toda esta carga metafórica, con toda esta historia que hay detrás, ¿no? A partir de una anécdota criminal, pero no deja de ser una cosa anecdótica, alguien que intenta robar un coche y le sale mal la jugada, se despliega toda esta historia, pero al mismo tiempo intento ponerme en vuestra postura como guionistas, ¿no? De cómo concebir esta película a nivel de planificación, de imágenes, ¿no? De cómo gestionar toda esta angustia en un espacio tan reducido, ¿no? Saber un poco el proceso y si hay cosas que os las fuisteis encontrando también en rodaje, aunque dudo, ¿no? Porque entiendo que debe ser un tipo de película muy cerrada desde el principio, ¿no? Sí, es una película que tiene, claro, justo tiene 4 semanas nada más de rodaje, porque tiene 3 meses y medio de trabajo previo, Claro. detallado, de escaletas, de planos, de logística, y sí, había un margen para la improvisación, claro, y lo supimos aprovechar ahí a Peter, pero era una película planificada, porque si no está planificada el primer día de rodaje la chocas, o sea, y bueno, y eso solo se puede hacer con trabajo, no es para directores perezosos, que era mi caso hasta el momento. Y también un poco en relación a esto, el caso de Peter, antes un poco en un momento fan le decía que era uno de mis actores favoritos y realmente es así, pero porque hay una cosa que creo que está en algunas de sus interpretaciones, sobre todo en las últimas que has hecho, que es la idea esta de un actor muy físico, ¿no? Que aparte de toda la carga psicológica que hay en el rostro continuamente, al que saca Mariano mucho partido en estos planos y como vemos sus dudas, sus procesos psicológicos a lo largo de todo este arco, hay algo muy físico todo el rato. También pasaba en El Clan, también pasaba en El Ángel, ¿no? Como de una entrega muy brutal a nivel físico. Es que es otro lenguaje, es otro lenguaje. Uno puede hablar y hacerse entender hablando, pero el cuerpo es un lenguaje que no lo entrenamos mucho y que es más difícil de captar y de entender. Las posiciones, las posturas de las personas hablan mucho, las maneras de caminar hablan mucho sobre una persona. Y creo que ahí hay una beta y algo muy interesante para jugar en la composición de cualquier tipo de personaje, tanto lo que dice al hablar como cómo se expresa físicamente. Y este era un personaje que es un chico que es un ladrón, entonces había que estar preparado para si tiene que salir corriendo, si se tiene que pelear, se pelea. Allá en Argentina no siempre hay ladrones de guante blanco, a veces se complica un poco más la cosa. Pero lo físico para mí en los personajes son siempre importantísimos. De hecho, los primeros 20 minutos de la película son mudos, no hablan. Que era todo un desafío también, cómo llegar a esos primeros 20 minutos. Dejando la garganta. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay, a mí me gustaría hacer una, saliendo un poquito de la peli, que creo que en los últimos años está apareciendo en Latinoamérica propuestas de género. Sí que es verdad, la peli es una peli híbrida, ¿no? Que está en el cine de género, pero también está en el cine social y está... Pero tú mismo lo hablabas, ¿no? De que si los códigos son los de un thriller, que yo creo que están saliendo cosas muy interesantes. Nosotros el año pasado tuvimos aquí, por ejemplo, 2 películas que eran Aterrados y Muere, monstruo, muere, muy distintas entre sí, pero que también tocaban el género y al mismo tiempo tenían un tema detrás, tenían algo, quizá Aterrados era más puro género, pero la otra también tenía algo ahí de casi político, ¿no? Hablaba de feminicidios, hablaba de una serie de cosas. No sé si vosotros lo vivís así, ¿no? Como que está apareciendo una nueva generación de directores que les interesa el género y que desde ahí se están aportando cosas nuevas, o es más una cosa que a nosotros nos ha pasado en España, ¿no? Que de golpe aparecen como setas unos cuantos directores haciendo género, luego hay otros años más calmados, pero yo sí que tengo la sensación de que hay algo ahí, ¿no? De que se está cocinando algo y que están saliendo cosas interesantes y que encima han encontrado
estar en una posición muy interesante porque se programan a la vez en Cannes, que se programan en un festival especializado como Sitges. Yo creo que hay algo ahí, un terreno muy interesante, que también lo haría extensible a Andrés por el hecho de pensar en una peli así, el potencial que tiene, ¿no? A Gastón, decís, ¿no? Sí. Ay, perdona, me he equivocado. Sí. Perdona, ¿sabes? No, está bien. Sí, pasa que uno como cuando participa en una película en general no estás muy consciente del contexto. Hacer una película es un montón de tiempo, años tal vez, donde uno está como encerrado en esa película, entonces no tenés mucha idea de lo que está pasando con los otros colegas o mucho menos de otros países. Así que la respuesta es que si es así para alguien que lo analiza de afuera, pero nosotros no somos conscientes de participar en eso, como tampoco yendo a algo más grande todavía, cuando dicen, bueno, el cine argentino, tampoco uno se siente, de hecho hacemos cine argentino, está filmado en Argentina, pero no somos conscientes de participar de ningún colectivo de nada. Incluso uno tiene por ahí más afinidades con directores de otros países, de España o de otros países que con los que viven a la vuelta de tu casa, ¿no? Así que si está alineado con otras cosas, no lo sé. Pues muchas gracias. ¿Conchita? Sí, una curiosidad. ¿Por qué esta vez no habéis codirigido y os habéis repartido de otra manera el trabajo y los papeles? Bueno, porque fue a partir del vínculo con Media Pro Studio, porque propusimos hacer 2 películas en un plazo de tiempo corto y bueno, para poder hacerlo había que teníamos que dirigir una película cada uno, aparte teníamos ganas, así que lo hicimos. La anterior película se llamó Mi obra maestra, con Guillermo Francella y Luis Brandoni, 2 grandes actores argentinos. Es completamente diferente que esta, pero fue encarado como un tándem, ambas en coproducción con España, con Mediapro. Estamos como muy contentos con el resultado del vínculo y de las películas. Sí, ahí fuimos conscientes de esto que decías vos, que buscamos 2 películas que funcionen como extremos opuestos, ¿no? Entonces, justamente pues se filmaron con 6 meses de diferencia, entonces para no canibalizarnos, Gastón hizo una película que puede ser más entendida como una comedia, y esta es una película, bueno, de género, pero que simplemente fue como paracaidistas del género, porque no somos expertos, pero sí nos divertía mucho y nos gustaba usar ese packaging del género para contar un retrato y hacer una película con mensaje, ¿no? Pero no podéis hacer 4x4 y decir que llegáis al género como de... Pero sí, es la yo creo que se ha realidad salido sí, bastante o sea, bien, ¿no? Para hacer una... Fue una primera incursión, ¿no? Pero debo reconocer que fue nuestra primera incursión en una película de género, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Y hasta qué punto esta película es hija de la Argentina de Macri? No, yo creo que en la otra Argentina no se hubiese filmado esta película, porque toca un tema, justamente como les contaba, que el cine argentino no se animó a debatir, a poner en debate, a filmar. ¿Y por qué? Porque, bueno, quizás de tan naturalizado que está el tema, todos lo tomamos como algo cotidiano y nadie tomó distancia como para ver, bueno, qué es lo que está sucediendo, por qué sucede esto. Pero es realmente, yo creo que tiene que ver tiene que ver más con la década anterior que con este nuevo periodo de Macri. No sé si hay una última pregunta. ¿No? Como he llegado tarde, no sé si habéis hablado de los referentes que teníais a la hora de hacer la película. A mí, los primeros 20 minutos que tú decías que no hay diálogo, justamente me recuerda mucho La cabina. Sí, de Mercero, sí, de Mercero. Puede ser, tiene puntos en común, tiene puntos en común con cualquier película de género, ¿no? También Duel de Spielberg,
Variet, sí, Phone Booth. Phone Booth. Son todas, bueno, Tarde de Perros también, no sé, Un Día de Furia. O sea, son películas que retratan una época que tiene que ver con esto que decís vos. Y en este caso nosotros nos nutrimos del género para tocar un tema muy áspero y que la película sea digerible, porque si no, sería una película imposible de ver si no tuviese ese dispositivo, ¿no? Ese mecanismo. ¿Una última pregunta? ¿No? Pues si no hay más preguntas, agradeceros vuestra presencia en el festival, felicitaros por vuestra película, gracias a vosotros siempre por asistir a la rueda de prensa y disfrutad muchísimo del pase que os queda, que es el del auditorio y que va a ser una maravilla seguro. Muchas gracias, un aplauso para ellos. Gracias. Bueno, sigue la tournée. Javier, muy largo lo tuyo, no me gustó.